Y ahora tenemos el placer de estar dialogando con Gabriel Kessler, doctor en Sociología, investigador del CONICET, reconocido a nivel internacional. Una mirada sociológica sobre el delito en la República Argentina. Viene trabajando este tema desde hace muchísimo tiempo y lo hemos convocado para poder conversar un poco sobre este tema que generalmente es uno de los temas que más nos preocupan a los argentinos. En las distintas encuestas puede aparecer la inflación, la economía, pero la inseguridad siempre está allí al tope de las preocupaciones. ¿Cómo le va, Kessler? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Hola, Mariano, buenos días. Bueno, es un placer. Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos un poco qué es lo que nos está pasando como sociedad, que tenemos un repunte del delito. Algunos dirán, como dijo la ministra, después se desdijo, bueno, están todos siendo tomados por los medios de comunicación, pero indudablemente que en estos momentos estamos atravesando una etapa en donde los delitos están presentes, la inseguridad está presente en nuestro país. Sí, lo que está pasando ahora es lo siguiente. Hubo una disminución de los delitos durante el comienzo de la medida de aislamiento social obligatorio, que descendieron casi un 25% menos de lo que era comparado a un año anterior, es decir, comparados periodos. Llegaron a sus mínimos históricos de los últimos 15 años. Y ahora lo que se está viendo desde julio está reconocido por el propio ministerio, y que está como comenzando a incrementar el delito, volviendo o acercándose a lo que era, entre comillas, las tasas normales. Normales quiere decir las tasas que normales, me refiero a las que eran habituales tiempo atrás. Entonces, eso es lo que está pasando, y eso, por supuesto, cuando uno de algún modo se acostumbra, para llamarlo así, a una sensación de más seguridad, obviamente todo repunte del delito impacta fuertemente en la sociedad, en la opinión pública y en nuestras sensibilidades. Bueno, dos o tres temas se desprenden. Yo creo que es bastante difícil, usted me va a corregir, separarlo de la situación social, económica, desempleo que se vive. Hay un dato que en el 2002 o en el comienzo del 2002 fue la mayor cantidad de delitos después del 2001. ¿Todo esto está muy relacionado, intrínsecamente relacionado? Mira, todavía es temprano para saber. A ver, dos o tres cuestiones. Nadie, por caer o por perder su empleo o por caer en una situación de pobreza, automáticamente sale a cometer un delito. Si mañana yo me quedo sin trabajo, entonces no es eso. Es cierto que el 2002 fue el pico de delitos y de homicidios, también de suicidios en la Argentina en los últimos, llaman, 20 años. Pero ahí venía un proceso de un poquito más larga data, de mediados de los 90, crisis del 98, 2001, es decir, hubo un periodo en el cual se fue gestando una crisis social sumamente importante, con una diferencia importante con este momento, que es que en ese momento quienes caían en una situación de desempleo o pobreza no tenían prácticamente ningún ingreso. Y la existencia, podemos por supuesto decir que los montos no son suficientes, etcétera, pero en toda América Latina la existencia de transferencias condicionadas, como el AUH o como el IFE, etcétera, hace que, repito, la situación sea sumamente complicada, eso nadie lo está negando, pero no deja a las familias en una situación de ningún ingreso. Lo que está pasando ahora, que realmente todavía no lo sabemos bien, pero es probable, digo, una hipótesis que uno puede barajar, es que posiblemente personas que obtenían sus ingresos, cometer delitos, que hacían el delito, su forma de ocupación, para llamarlo de una manera, al haber estado en medidas de aislamiento, con mayor policía en la calle, están volviendo a cometer delitos. Eso es una posibilidad, más que pensar que nuevas contingentes están, digamos, comenzando a cometer delitos. Pero de todo modo, como te decía recién, todavía es temprano para saber, no sé, se está investigando, pero sí lo que podemos decir que hubo fue, como bien decía, está volviendo a generarse un aumento del delito, no respecto a sus niveles, digamos, comparables a un año atrás, pero sí hace 5 meses que se habían registrado las bajas más importantes de los últimos 20 años. ¿Y ha cambiado a lo largo del tiempo el delito? ¿Se ha ido agravando la situación de violencia que se viven en cada uno de ellos? ¿La situación de respuesta por parte de la víctima? ¿Ha ido una variación en la Argentina?
Mira, en general, si uno mira los últimos 20 años, cada periodo siente que el delito es más violento que el anterior. Eso, si vos mirás las percepciones, eso está bastante presente. Si vos mirás la relación de lo que son hechos con violencia, ves como se te diría lo que llamamos efectos serruchos. Por momentos sube, por momentos disminuye la violencia de determinados hechos. En este momento, según estoy repitiendo acá declaraciones que vi del Ministerio de Seguridad de la Nación, hay una preocupación por un aumento de hechos con violencia. O sea que aparentemente, digo, porque creo que, si no estoy equivocado, las cifras se van a dar a conocer esta semana o la semana que viene, La las semana cifras que viene, sí. oficiales. Sí. La semana que viene, perdón. Ujú. Pero sí hay como una preocupación de un aumento de hechos con violencia, sobre todo lo que yo estuve viendo en el área sur de Gran Buenos Aires, entre Quilmes, Loma de Zamora. Ahí los departamentos judiciales muestran las diferencias de delitos de un periodo al otro, y ahí sí habría un incremento, pero como te decía, venimos de un periodo de disminución del delito que empieza con las medidas, que empieza en marzo. Obviamente que hay delito en el interior del país, en los distintos lugares. Podemos ver, por ejemplo, el Rosario y el Gran Rosario como una zona muy puntual. Pero hablabas de Loma de Zamora, hablábamos del conurbano, de la zona de Lamba. Allí está la mayor concentración. ¿Tiene mucho que ver cómo está distribuido nuestro país también desde lo poblacional, de lo poco descentralizado que estamos? Digo, hablo esto porque la pandemia ha mostrado todas estas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto, donde vos tenés mayor concentración de personas, tenés mayor concentración de delitos por razones, diría, casi universales. Tenés mayor número de personas, mayor territorio que no puede ser de algún modo vigilado. Tenés también mercados de delitos que pueden funcionar donde hay muchas personas porque hay un mercado suficiente para determinados mercados de delito. Tenés algunas situaciones de mayor marginalidad, es decir, eso está bastante demostrado en casi todos los países del mundo. Pero, por ejemplo, tenés casos, como bien decías, si uno compara tasas de delito, Rosario tiene tasas altas. Por ejemplo, una investigación que se hizo de todas las universidades con datos de ya hace algunos años mostraba un aumento importante en el NOA, en el noroeste argentino. Delitos no tanto violentos, pero, es decir, pero sí hay una relación clara entre mayor concentración poblacional y mayor victimización, como se llama, es decir, mayor número de personas que son víctimas de delito, sobre todo porque en la Argentina, porque tenemos una vida urbana pujante, la gente salimos, nos movemos, la mayor parte de los delitos son, o una gran parte son delitos, llamémosle callejeros, en el sentido que tienen lugar en la vía pública porque tenemos mucha circulación. No pasa lo mismo, por ejemplo, en América Central, donde hay mucha menos circulación de la gente en las ciudades, las ciudades más inseguras, que no se puede caminar, etc. Entonces, sí hay una relación clara entre ciudades de mayor tamaño y mayor número de delitos. En Argentina, en otros países del mundo, las ciudades a lo mejor de mayor tamaño no necesariamente tienen una tasa de delito muy alta. Pero Digo, en América Latina sí. le preguntaba esto que parecía una obviedad, que es una obviedad, pero también está bueno repensar a la Argentina, ¿no? Después de la pandemia, en esta descentralización, cómo se puede ir pensando también demográficamente, poblacionalmente, me parece que es una buena oportunidad también incluir Sí, el tema del delito. estoy de acuerdo. Kessler, le preguntaba sobre las políticas públicas. Hemos pasado, en la democracia estamos hablando, por distintas doctrinas, ni más ni menos, dos antagónicas, si se quiere, lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri, lo que es Alberto Fernández, lo que era antes también el kirchnerismo. ¿Se está trabajando bien contra el delito, sea cual sea el color político? Yo creo que, bueno, yo tengo mucho respeto por la actual administración y sobre todo por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Yo creo que tengo gran respeto, admiración y creo que están pensando de una manera amplia la cuestión del delito, que no puede ser solamente algo policíaco, que requiere una acción moderna de lo que se llama articulación entre inteligencia policial, judicial, de desestructurar mercados de delito. De hecho, cuando había asumido la actual ministra, había puesto como objetivo antes que suceda la pandemia la creación de algo así como un FBI, es decir, como general, que la Policía Federal sea una agencia de investigaciones. Dicho esto, si yo miro en general las políticas de la democracia en la Argentina, yo diría que no se trabajó bien sobre el delito porque, de hecho, las tasas se mantuvieron bastante altas a lo largo de todo el periodo.
Y hay algunas cuestiones que uno ve a nivel internacional, por ejemplo, políticas de prevención social muy extendidas que no tuvieron tampoco lugar durante, por ejemplo, el periodo kirchnerista, etcétera. Es decir, creo que no, que se podría haber, creo que que se podría haber hecho bastante más. Y creo que en el gobierno anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, se trabajó muy mal, porque creo que por un lado aumentaron casos de violencia policial, porque hay una política bastante errada, pero también hubo una cuestión que para mí fue un error, que es poner la cuestión del narcotráfico como si fuera una cuestión central en la Argentina, que no digo que no sea un problema, pero que eso evitó que se trabaje más en la prevención de los delitos que son los que ocupan la mayor parte de los delitos, que son los delitos, los robos contra la propiedad, con violencia, etcétera, que eso requiere otro tipo de políticas y que eso implica, digamos, pensar de manera general. Dicho esto, hay algunas experiencias que resultaron bien, hay algunas experiencias puntuales, sobre todo a nivel municipal, a nivel de ciudades intermedias, que sí resultaron bien, para no pensar que siempre todo va a resultar mal en Argentina. Es decir, hay algunas cuestiones que se podrían saber, y hay cosas que han funcionado en el mundo, pero es cierto que en América Latina la cuestión no es simple, de hecho es la primera preocupación en todos los países de la región. Tener el sistema penitenciario que tenemos absolutamente saturado, con una reinserción prácticamente imposible, ¿tiene que ver, hay que trabajar allí? Sí, yo creo que eso es un gran punto que has dicho, porque yo creo que es una de las grandes deudas de la democracia, la revisión total del servicio penitenciario, el cambio de política frente al servicio penitenciario, pensar en penas alternativas, pensar en otras medidas, pero es un tema ahí, como lo hemos visto, sumamente sensible, y yo también pienso que entonces los gobiernos tampoco se quieren meter a modificar mucho eso, porque se les arma mucho problema en la opinión pública, pero es una de las grandes deudas, y si vos mirás es un espacio que está totalmente invisibilizado. Estaba leyendo ayer que había habido casos de violencia, de COVID al interior de las cárceles, y es una zona que es la rehabilitación en general, no es solo las cárceles, que ha habido algunos cambios, pero sin lugar a dudas es otra de las deudas que tenemos en la democracia, aún para seguir trabajando. Gabriel Kessler, doctor en Sociología, investigador del CONICET, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal, un tema que nos ocupamos habitualmente y que nos gusta tratarlo con gente como usted, que ha investigado sobre esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.